Research Center es una organización estadounidense que a través de encuestas provee información acerca de problemas sociales, tendencias políticas, religiosas y tendencias demográficas que le dan forma a la sociedad norteamericana. Y generalmente los que están al frente de organizaciones como estas, con regularidad, cada año van a diferentes lugares de Estados Unidos y seleccionan un grupo de personas y hacen diferentes encuestas acerca de diferentes temas. Y hermanos, en el año 2014, esta institución norteamericana realizó una encuesta en el estado de Texas, y la encuesta, hermanos, dio a luz datos, informaciones bien relevantes con relación a el tema de la religión en Texas. Por ejemplo, en esta encuesta, hermano, del grupo que fue encuestado, el 77% de los encuestados se identificaron a ellos mismos como cristianos, como creyentes. Cuando usted ve esa encuesta y usted dice, wow, 77% de las personas encuestadas se identifican como cristianos, ese es un buen número, ¿verdad? Evidentemente, ellos no encuestaron a todos los tejanos, pero un grupo representativo de la población de Texas. Y realmente es un buen número. Sin embargo, hermano, esa misma encuesta sacó a la luz que el 63% de los encuestados reportó que oraba por lo menos una vez por día. Yo quiero que usted tenga en su mente estos números. 77% se identifican como cristianos, el 63% dice que por lo menos oraban una vez al día, y también, hermano, el 43% reportó que leían la Biblia al menos una vez por semana. Interesantes los números, ¿verdad? Son 77% dicen somos cristianos, de ellos el 63% ora por lo menos una vez al día, y el 43% lee la Biblia por lo menos una vez a la semana. Pero también esta encuesta reveló que el 62% de los encuestados reportaron que para ellos el bien y el mal, lo que era bueno y lo que es malo, no depende de absolutos morales, sino que depende más bien de las circunstancias en las que la persona se encuentra. En otras palabras, el 63% de estas personas que se identifican como cristianos, hermanos, su guía para determinar lo que es bueno y malo no es los absolutos que encontramos en la palabra de Dios, sino las circunstancias. Muchos se identifican, el 63%, el 62% se identifica con esta filosofía de que dice o establece que el fin justifica los medios, las circunstancias es lo que determina. Hermanos, el resultado de estas estadísticas es bien alarmante. Y es alarmante por dos razones. La primera, porque arroja que en el mundo evangélico, en el estado de Texas, hay una gran discrepancia entre lo que muchos cristianos dicen creer y la manera en la que los cristianos viven. Hermanos, tenga presente que esto fue en el 2014 y hoy han pasado 10 años. Imagínate que en 10 años estos números han cambiado dramáticamente, lo cual revela el estado, la condición de la iglesia en Estados Unidos y específicamente en Texas. Pero la segunda razón, amados hermanos, por la cual estos datos son tan relevantes, tan alarmantes, es porque esta encuesta revela no solamente cuál es el estado espiritual en que muchas personas se encuentran, sino que también, amados hermanos, revela la proliferación continua de lo que hoy se conoce como un cristianismo nominal. ¿Qué es el cristianismo nominal? Bueno, un cristianismo nominal, amados hermanos, hace referencia
a ese estilo de vida que adoptan muchas personas, en las cuales ellos se identifican verbalmente como creyentes, como cristianos, pero sin embargo sus vidas no reflejan los valores de la fe que ellos profesan tener. En otras palabras, un cristiano, el cristianismo nominal describe a aquellas personas que son cristianos solamente por nombre o por tradición. Y esta es una tendencia, hermano, que está creciendo y se está proliferando a lo largo del mundo evangélico, no solamente de Texas, sino también de Estados Unidos. Las encuestas revelan, amados hermanos, que las iglesias cada vez se llenan más de cristianos nominales o cristianos culturales, como también se les conoce. Y es debido, hermanos, a la gran proliferación de este estilo de vida o de esta subcultura dentro del cristianismo, que es importante que nosotros reflexionemos y meditemos en los textos que acabamos de leer en esta mañana. Hoy, a la luz de Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 6, quiero predicarles un mensaje titulado Sardis, el peligro de un cristianismo nominal. Sardis, el peligro de un cristianismo nominal. Y quiero, amados hermanos, que leas conmigo nuevamente el versículo 1 de este pasaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo quiero leer nuevamente, hermano, la última parte del versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amados hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es el estado espiritual de esta iglesia. Para nosotros poder comprender, hermano, el peligro que presupone vivir un cristianismo nominal, es imperativo que en esta mañana consideremos el estado espiritual en el que se encontraba, hermanos, la iglesia de Sardis. Hasta aquí nosotros hemos escuchado y hemos considerado diversas y serias reprimendas de Cristo a las diferentes iglesias de Asia Menor. A cada una de las iglesias, la mayoría de las iglesias, hasta aquí, el Señor siempre le ha estado diciendo: yo conozco tus obras, pero tengo contra ti. De las 4 iglesias que ya hemos visto, solamente una, el Señor no le señala ningún problema, pero la mayoría de ellas, algo el Señor siempre los reprendía o le señalaba algún error. Ahora bien, hermanos, creo que de todas estas reprimendas que el Señor le ha dado a estas iglesias, no hay una que sea tan seria y tan aterradora como la advertencia y la reprimenda que Cristo le hace al pastor de la iglesia de Sardis y a su congregación. Hermanos, Cristo le dice una vez más: yo conozco tus obras. Y esta es una expresión que para nosotros, después de haber considerado, esta es la 5ª iglesia, hermano, y en 5 ocasiones, por 5 domingos, hemos escuchado la misma expresión: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y para nosotros hoy puede sonar repetitivo, pero porque está en el texto es importante que nosotros lo resaltemos, porque esta repetición de Cristo a cada una de estas iglesias, hermano, es un recordatorio a la iglesia moderna que Dios conoce cada detalle de tu vida, de tu experiencia y de tu existencia. Amén. Dios te conoce. Él es el Dios que ve, y como lo hemos dicho muchas veces, Él es el Dios que te ve en tu sufrimiento. Él es el Dios que te ve, hermano, y en el lugar donde tú estás y las circunstancias que te rodean. Dios es el Dios que ve tus fortalezas espirituales, pero también Él es el Dios que ve nuestras deficiencias. La buena noticia es que Dios no nos deja en nuestras deficiencias, sino que Él
nos llama al arrepentimiento y Él señala estas deficiencias con el propósito de que nos podamos volver a Él. Y es por eso que esta expresión, yo conozco tus obras, es tan importante. Y también, hermano, esta expresión es importante para nosotros hoy. Porque cuando Cristo le dice a cada una de estas iglesias, y especialmente a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, hermano, es un recordatorio para nosotros de que Cristo no es un Dios que está ajeno y distante de la vida de su iglesia. De hecho, en la introducción del mensaje dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan ¿qué cosa? La iglesia. Él está en medio de la iglesia. Él no está distante de la iglesia. Él conoce bien nuestras experiencias. Él es el Dios que, hermano, está en medio de su pueblo y conoce íntimamente a su pueblo. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Y este Dios que conoce íntimamente a su pueblo le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, en la expresión, yo conozco, tienes nombre de que vives y estás muerto, es una expresión que resalta el hecho de que esta iglesia, hermano, era una iglesia que había ganado una buena reputación. Había ganado la reputación de que iba en la dirección correcta. En apariencias, esta era una iglesia, hermano, vibrante. En apariencia, hermano, los ojos de los hombres, esta era una iglesia saludable. Esta era una iglesia, hermano, que no tenía ningún tipo de problema. Era una iglesia que iba en la dirección correcta. Había ganado esta fama. Muchos comentaristas bíblicos dicen que la iglesia de Sardis iba mano a mano, era muy similar a la iglesia de Éfeso. Las dos eran iglesias que estaban en ciudades prominentes, eran iglesias, hermano, que tenían buena reputación, eran iglesias que estaban activas. De hecho, hermano, la iglesia de Sardis era una iglesia que tenía un extraordinario pastor. El pastor de esta iglesia era un extraordinario predicador. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque cuando tú lees el mensaje a la iglesia de Sardis, tú te vas a dar cuenta que Cristo no les dice, ustedes tienen problemas de falsa doctrina. ¿Se recuerdan las iglesias anteriores? Como Él les dice, yo tengo contra ti que tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. A la iglesia anterior que vimos, hermano, hace 2 semanas, le dice, tú toleras a Jezabel, que enseña a mis siervos a cometer actos inmorales. Ellos no tenían este problema. No tenían problema de falsa doctrina. Era una iglesia que en apariencia era una iglesia que amaba a Dios y amaba a sus hermanos y al prójimo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque a esta iglesia tampoco Cristo le dice de señala su falta de amor. Era una iglesia, hermano, que no tenía problema de persecución como las iglesias anteriores. Un comentarista decía, la iglesia de Sardis era una iglesia que disfrutaba de mucha paz, pero era la paz de un cementerio, porque estaba muerta. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esto, nosotros nos preguntamos, hermano, cómo podemos darnos cuenta que esta iglesia, la iglesia de Sardis, al escuchar este veredicto de parte de Dios, hermano, es interesante resaltar que esta iglesia fue una iglesia que comenzó muy bien. Esta iglesia fue plantada, fue formada y cuando comenzó muy bien. Usted dirá, ¿dónde usted lo ve, pastor hermano? Yo quiero que tú consideres lo que dice el versículo 2, dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Hermanos, cuando habla de estas cosas, de algunas cosas que quedaban, estas cosas que quedaban, está hablando de esos destellos de vida que todavía había en aquella iglesia, cosas que ellos habían atesorado al principio, que muchas de ellas habían muerto, pero todavía algunas estaban media vivas todavía.
sea, esta era una iglesia que comenzó muy bien. Era una iglesia vibrante, hermano. La iglesia de Sardis es como representa o es el ejemplo de muchas iglesias hoy que están llenas de programas, llenas de actividades. Es una iglesia que a la luz a los ojos de los hombres, es una iglesia que está vibrante, que es activa. Sin embargo, Cristo le dice a Sardis: tú has ganado una buena reputación, sin embargo, tú estás muerto. Hermanos, nosotros debemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo una iglesia que comenzó tan bien, como una iglesia que tenía un pastor tan extraordinario, un pastor de sana doctrina, y eran ortodoxos en lo que creía, cómo una iglesia llega a este punto, que está a punto de morir, y que recibe esta reprimenda de parte de Cristo? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, amados hermanos, la iglesia de Sardis llegó, la raíz o la causa por la cual Sardis, hermano, llegó a ese punto, ¿sabes por qué fue? Por la negligencia espiritual de la iglesia. La negligencia en velar por la vitalidad de su alma, por la vitalidad espiritual de la congregación. El mandato de Cristo en el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Hermano, resalta, revela la deficiencia de esta iglesia. Cuando Cristo le dice, vela, pónganse a velar, hermano, es porque esta iglesia había sido negligente en velar, cuidar y alimentar la vitalidad espiritual de sus miembros, de cada uno de ellos, lo cual dio a luz, lo cual produjo el inicio de una etapa, hermano, terminal en la vida de la iglesia. Por eso Cristo lo primero que le dice es, vela, porque ellos, hermano, la iglesia de Sardis había llegado a un punto que ella se sentía tan cómoda en su condición espiritual y en la fama que había logrado, que descuidó lo más importante. Fueron negligentes, hermano, en descuidar la vida espiritual de cada uno de ellos. Y es aquí lo irónico, hermano. Sardis, la ciudad de Sardis, era una ciudad, como ya hemos dicho, que era bien prominente, iba de la mano con la ciudad de Efeso. Y Sardis era una ciudad que tenía la fama, había ganado la fama de ser una ciudad inexpugnable, porque debido a la posición geográfica en la que estaba, era prácticamente imposible tomar esta ciudad o conquistar esta ciudad, porque estaba rodeado de montañas, era muy difícil llegar y conquistar esta ciudad. Sin embargo, la historia revela que en dos ocasiones esta ciudad, la ciudad de Sardis, fue tomada y conquistada. Pero la historia también revela que las dos ocasiones en que fue conquistada, hermano, fue tomada precisamente por la negligencia de los que las defendían en velar y cuidar la ciudad. Ellos se confiaron en que era una ciudad inexpugnable. Nadie puede entrar a Sardis. Y ellos se confiaron, y lo cual produjo que la ciudad en dos ocasiones fuese tomada. La iglesia de Sardis, hermano, reflejaba el carácter de la ciudad. Era una iglesia que llegó a confiarse en sí misma. Hermanos, y cuando nosotros leemos esto y consideramos esta verdad, debemos preguntarnos, ¿cuán diferentes somos nosotros? Hoy las iglesias están llenas de personas que están confiadas en que hace 20 años, 10 años están viniendo a la iglesia, hace 20 años, 10 años, 5 años, 50 años, que se bautizaron o que respondieron a un llamado en el altar y están confiados porque incluso se bautizaron hace 30 años y ellos dicen, somos cristianos. Pero su vida está marcada por una complacencia, esa complacencia espiritual, que ellos están bien como están. Son creyentes que no, son llamados creyentes, pero que no tienen ningún indicio de vida espiritual. Hay aquí muchas personas o algunos hermanos entre nosotros que les gustan mucho las plantas.
personas siembran plantas, mata de flores, pero los que tienen experiencia con plantas, saben, hermano, que cuando tú siembras una planta, cualquiera que sea, ¿cómo usted sabe que esa planta tiene vida? Porque crece, está verde, florece, y a lo mejor hay una rama que se está secando, pero tiene otra rama que usted dice, no la voy a cortar porque se ve que tiene vida. Bueno, esta iglesia, hermano, había llegado a una posición y ahí se quedó, estaban complacidos como ellos estaban. Hermano, muchos historiadores dicen que la razón por la cual ellos estaban tan complacidos es porque ellos, por tal de evitar la persecución, ellos, hermanos, ellos dejaron de testificar acerca de Cristo en la ciudad y ellos dijeron, nosotros somos cristianos, aquí adentro, entre nosotros. Y ellos se acomodaron en esa posición. Sin embargo, en ellos no había señales, no había indicios de vitalidad espiritual. ¿Por qué? Porque sus miembros habían descuidado su alma. Hermano, y lo mismo pasa con muchos creyentes, no solamente en las iglesias de Estados Unidos, no solamente en la iglesia de Texas, sino también en nuestra iglesia. Muchos han llegado a un estado, a un nivel, y se han quedado, hermano, estancados ahí, no salen de esa posición, no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque sencillamente no quieren, y no quieren porque han descuidado la vitalidad espiritual de sus almas, porque han confiado en ritos que hacen, en su asistencia a la iglesia, en que vienen cada domingo a la iglesia. Sin embargo, aunque están cada domingo en la iglesia, adentro están muertos. No hay señales de vida espiritual. Amados hermanos, este cristianismo nominal de la iglesia de Sardis, que comenzó con un descuido de la vitalidad espiritual de la iglesia. Hermanos, un paréntesis, cristianismo no es simplemente venir a la iglesia. La vida cristiana no es una vida que, hermano, que no se reduce a venir los domingos a la iglesia. La vida cristiana no se reduce a venir los domingos en la tarde a la iglesia, los domingos o los miércoles. Esta iglesia, los miembros iban a todos sus servicios, a todas sus actividades seguramente. Era una iglesia que a la luz de los hombres estaba viva. Pero Cristo que conoce su pueblo le dice, ustedes están muertos. La vida cristiana no es acerca de actividades, la vida cristiana es acerca de morir y resucitar con Cristo y vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana, es una vida, hermano, caracterizada por el poder y la vitalidad que Cristo infunde a la iglesia por medio de su Espíritu. Esa es vida cristiana. Pero esta vitalidad estaba, hermano, ausente de la vida de los cristianos de Sardis. Hermanos, esta era una iglesia nominal. Y hermanos, este cristianismo nominal que comienza con este descuido se hizo evidente en el estilo de vida de sus miembros. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, en el verso. Vamos a saltar un momentico al verso 4. Dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Mira el contraste que hay aquí. Dice, pero tienes algunos, en la mayoría, en la general, en un sentido general, esta es una iglesia formada por miembros nominales. Pero dentro de esos miembros nominales habían unos que Cristo los ve, Cristo los conoce, hermano, y le dice, pero tienes unos pocos que no han manchado su vestidura. Hermano, cuando dice que no han manchado sus vestiduras, esa es una expresión que hace referencia al hecho de que estos pocos, a pesar del cristianismo nominal que les rodeaba, estos pocos permanecían firmes y no habían manchado sus vidas con prácticas pecaminosas y con celebraciones paganas. El vestido, las vestiduras representan en el libro Apocalipsis y en los libros proféticos tu vida.
Y cuando le dice, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos, hermano. La dignidad de estos hermanos, de estos pocos, no estaba en su vida. La dignidad de ellos estaba en el hecho de que sus vidas estaban unidas a Cristo por la fe. Ellos andaban con Cristo vestidos de blanco. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Que ellos tenían unos pocos en la iglesia que vivían sus vidas, hermanos, sobre la base del hecho de que habían sido justificados con Cristo, por medio de la fe. Eso es lo que significa estar vestido de blanco. No es que nos vamos a vestir de blanco, no es que tus hermanos andaban vestidos con vestimentas blancas, sino que la vestimenta blanca habla de la justicia perfecta de Cristo, que le es otorgada a los creyentes cuando creen. Cuando tú crees, hermano, en Cristo, tu vestidura, tu vestidura que ha sido manchada por tu pecado y por tu corrupción, es quitada. Y eres vestido con una vestidura nueva. Eres vestido con la justicia de Cristo. Y eso determina la manera en que vivimos. Y había unos pocos, sin embargo, el hecho de que Cristo dice, hay unos pocos, significa que los muchos estaban viviendo vidas inconsistentes con la profesión de fe de ellos. Había muchos que habían manchado sus vidas, hermanos. Estaban viviendo un estilo de vida que era inconsistente con el carácter santo y justo de Dios. Amados hermanos, es por esta razón, hermanos, mire, la negligencia de la vitalidad espiritual, de la vitalidad, la negligencia de ese principio de vida espiritual en el creyente, produce el mismo efecto que la falsa doctrina. Produce un estilo de vida que es inconsistente con el Evangelio. Hermanos, no en vano, Cristo mismo, reunido con sus discípulos, Él les dice, hermanos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una vez más, hermano, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 13, verso 5, le dice a los creyentes, hermanos de Corintios, poneos a pruebas. Es más, vamos a buscar ese texto, hermano. Mira conmigo 2 Corintios 13, verso 5. A una marca ahí en Apocalipsis. Y vamos a leer 2 Corintios 13, verso 5. Mira lo que dice Pablo a la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos? ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Fíjate, hermano, la exhortación que el apóstol Pablo le hace a los corintios, basado, hermano, o informado también por el llamado de Cristo a sus discípulos de velar y orar. Hermano, cuando Cristo le dice a sus discípulos, velar y orar, lo que le está diciendo es que ustedes tienen que estar alerta, tienen que estar mirando, estar alerta para poder discernir aquellos peligros, cuáles son esos peligros y cuáles son esas tentaciones que los van a ustedes a llevar a un estado de complacencia espiritual que los lleve a morir como iglesia. Y Pablo, siguiendo esa misma línea de pensamiento, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia también que iba en el mismo camino que la iglesia de Sardis, le dice, examínense ustedes mismos, hermanos amados. Cada uno de nosotros en esta mañana tenemos que examinar nuestra vida espiritual, a ver si estamos en Cristo. Tenemos que examinarnos más allá de sencillamente
muriendo, siempre el cuerpo empieza a dar señales de que la persona ya está en sus últimos días. El cuerpo empieza a modelar. Eso significa que usted ve que las piernas, los brazos se empiezan a poner morados. Las orejas se le ponen así para atrás, a lo cual muchos le llaman orejas de elefante, porque las orejas se turnan para atrás. Y el cuerpo empieza a perder la capacidad de regular la temperatura, y muchas veces está caliente y otra vez está muy frío. Y esas son las señales de que el cuerpo de que esa persona está a punto de morir. Una de las señales de que una iglesia está muerta o que está a punto de morir es cuando sus miembros son miembros nominales, que dicen que cree, pero en sus vidas no hay ningún indicio de vitalidad de vida. ¿Cuáles son los frutos que hay en ti que dicen que tú estás en Cristo? ¿Qué dice tu vida espiritual de tu posición en Cristo, de tu relación con Cristo? ¿Eres tú un cristiano verdadero o eres tú sencillamente un cristiano nominal? Hermano, cada uno de nosotros debe examinarse, porque hermano, cuando tú ves la iglesia de Sardis, tú te das cuenta que los cristianos nominales se caracterizan por una indiferencia absoluta hacia el cuidado de sus almas y por una incapacidad de reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Los cristianos nominales son ateos en la práctica. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, porque si lo único que tú tienes de cristiano es el nombre, y tú no hay vitalidad de vida en ti espiritual, tú eres un cristiano nominal. Y hermanos, creo firmemente que los cristianos nominales, hay dos razones por las cuales un cristiano llega a ser un cristiano nominal. O lo voy a decir de otra manera, creo que hay dos razones por las cuales que dan luz al cristianismo nominal. La primera, hay cristianos nominales en la iglesia porque hay personas que son miembros de la iglesia, pero no han conocido a Cristo. Esa es una razón por la cual la iglesia hoy está llena de cristianismo nominal. Y la segunda razón es que hay personas que han nacido de nuevo, que son cristianos, pero como los creyentes de Sardis, descuidaron su vida espiritual porque se sintieron complacidos donde estaban y toda vitalidad de vida se perdió. Ahora, esto, hermano, nos deja con un peso y con la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos. Y es lo que nos lleva, hermano, a mi segundo punto en esta mañana. ¿Cómo, después de considerar el estado espiritual de esta iglesia, quiero que consideres conmigo, hermano, el plan de corrección que Cristo le ofrece a esta iglesia? El plan de corrección que Cristo le ofrece a esta iglesia. Hermanos, normalmente aquellas instituciones que trabajan, hermanos, con otras instituciones del gobierno, por ejemplo, instituciones que trabajan con Medicare, normalmente cada 3 años un representante del Departamento de Salud va y hace un examen, una evaluación, y le hacen un survey a estas organizaciones, hospitales o diferentes organizaciones. Y estas personas, hermanos, tienen un solo trabajo. Y su trabajo simplemente es ir y buscar deficiencias. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Y cuando evalúan estas instituciones y encuentran deficiencias, ellos le dan un plazo de tiempo para que ellos presenten un plan de corrección al gobierno, diciéndole: esto es lo que vamos a hacer para arreglar o subsanar nuestras deficiencias. Hermanos, en el caso de Cristo y la iglesia, Cristo, hermano, no señala la deficiencia de la iglesia, pero Él no deja a la iglesia decir: preséntame tu plan de corrección. Él le da a la iglesia el plan de corrección. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Cristo nos confronta con nuestras deficiencias, Él sabe que nosotros no podemos corregirlas por nosotros mismos.
Y cualquier plan que nosotros hagamos va a ser un plan a media o insuficiente. Hermanos, si Cristo dejara en manos de la iglesia el plan de corrección para subsanar nuestras deficiencias, serían como nuestros planes de corrección serían tan efectivos como las resoluciones de fin de año. ¿Sí sabe cuando llega el fin de año la gente hace resoluciones? En este nuevo año voy a perder peso, en este nuevo año me voy a hacer millonario, en este nuevo año voy a hacer tantas cosas, hermanos, y todas esas resoluciones son nuevas, son buenas los 3 primeros meses. Por eso Cristo no nos deja en nuestras manos el plan de corrección. Él provee un plan de corrección efectivo. Ahora mira conmigo, hermano, vamos a volver a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Mira el plan que Cristo le da a su iglesia. Él en su amor les dice: ustedes tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Sabes, hermano? Al considerar el plan de corrección que Cristo le da a su iglesia, hermano, considerarlo trae esperanza a nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a una iglesia que está muriendo tienen esperanza. A una iglesia que está muriendo tienen esperanza. Yo quiero que tú mires, hermano, lo que dice el verso 2 nuevamente. 2 y 3 dice: ponte en vela y afirma las cosas que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Hermanos, mira, vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 2. Cuando él le dice: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios, literalmente esa expresión significa: nada de lo que ustedes hacen me satisface completamente. No tengo placer, no tengo satisfacción en nada de lo que ustedes hacen. Todas sus actividades, toda su apariencia de vitalidad es abominación. Tus obras no llegan a la meta. Eso es lo que significa: no les he hallado completas. Les falta. ¿Por qué les falta? Porque las obras de esta iglesia estaban vacías de toda vitalidad espiritual, de todo principio de vida espiritual. Y Cristo le dice: yo no he hallado tus obras perfectas. Hermano, delante de los hombres, esta era una iglesia vibrante. A los ojos de Cristo, Cristo le dice: tus obras no están completas. Tus obras están deficientes, no satisfacen a Dios. ¿Y cuál era? Y ahí, hermano, Cristo mismo podría haberle dicho: hasta aquí. Sin embargo, considera el amor y la compasión de Cristo, que le da un plan de corrección a su iglesia. ¿Cuál es el plan de corrección? Mira el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados hermanos, todo cristiano nominal debe salir de esa posición. Si tú estás aquí en esta mañana y tú eres un cristiano nominal, eres un cristiano de nombre solamente, porque te identificas, tu única identificación con Cristo es el nombre, tú debes salir de ese estado hoy con urgencia. Tú debes poner en práctica este plan de corrección, porque Cristo dice que de lo contrario Él vendrá como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, cuando nosotros leemos esta expresión, ¿qué viene a nuestra mente? Lo que el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice a la iglesia tesalonicense por medio del apóstol Pablo, que el día de Cristo será como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Cuando él le habla a los tesalonicenses, le dice esta expresión, hermano, está haciendo referencia a que Cristo vendrá cuando nadie lo espere. ¿Y eso habla de qué? De los mundanos. Porque la iglesia debe estar esperando a Cristo. Pero aquí en Apocalipsis, cuando Cristo dice: vendré como ladrón, está, hermano, esta expresión resonó en la mente y en el corazón de esta iglesia, porque lo que Cristo está señalando es: de la misma manera que los ejércitos vinieron cuando menos lo esperaban y tomaron a salvo, y así como ladrón yo vendré. Y dice el texto, hermano: vendré
como ladrón y no sabrás a qué hora, y mira cómo dice el texto, vendré sobre ti. Y quiero resaltar que Cristo nos dice, vendré, si no verás, vendré como ladrón, vendré a usted. Dice, vendré sobre ti. Y esta expresión, vendré sobre ti, resalta el hecho que Cristo está advirtiendo a esta iglesia, si ustedes no ponen en práctica este plan de corrección, yo voy a traer juicio sobre ustedes. Y este juicio prefigura, anuncia un tipo del juicio que Dios llevará a cabo sobre todos aquellos que, aunque se identifican con Cristo solamente por nombre, sus vidas están vacías de todo principio de vida espiritual. Teniendo esto en mente la urgencia con la cual debemos poner en práctica este plan de corrección, consideremos que es lo que Cristo le dice. En el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mi amada iglesia, esta iglesia de Sardis, que estaba muerta y muriendo activamente, debía volverse a la palabra de Dios. Cuando Él le dice, recuerda lo que has oído y lo que has recibido, acuérdate, trae a tu memoria, vuélvete a lo que has recibido y oído. Está haciendo un llamado, hermano, a traer a la memoria, a recordar el evangelio que le había dado vida y comienzo a esa iglesia. Vamos, hermanos, en la esperanza, la solución de toda iglesia que ha muerto y que está muriendo, está en primer lugar en volverse a la palabra de Dios, en habitar en la palabra de Dios. Mira, amados hermanos, quiero leerles por un momento lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Vamos a hacer una marca aquí en Apocalipsis porque vamos a volver en un momento. Y quiero que leas, hermano, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermano, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Verso 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, esta iglesia debía volverse a la palabra de Dios, debía traer a la memoria los principios, hermano, que Dios le había revelado en su palabra, principios que dieron vida a esa iglesia. Hermanos, por eso Pablo le dice a Timoteo que aún en esos tiempos en que la gente no quiere oír la palabra de Dios, él tenía que predicar la palabra, porque Dios trae vida solamente por medio de su palabra. Solamente por medio de su palabra. Pero esta iglesia, hermano, no solamente debía volverse a la palabra. La iglesia de Sardis, como muchos de nosotros en esta mañana, debemos también, hermano, someternos humildemente a la autoridad de esta palabra. Mira, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y dice, guárdalo. La palabra guárdalo hace referencia, hermano, a ser intencional en atesorar y poner en práctica la palabra de Dios. Hermano, y es aquí la razón por la cual muchos de nosotros hemos llegado a ser cristianos nominales, porque oímos la palabra, conocemos la palabra, pero nos hemos acostumbrado, nos sentimos cómodos en que somos pecadores, nunca vamos a poder llegar a ser perfectos, siempre vamos a pecar. Imagínate, hermano, ¿qué vamos a hacer? Somos pecadores. No, hermano, Cristo le dice a la Biblia, a la iglesia de Sardis, vuélvete a la Biblia, recuerda el mensaje
Hermano, esta iglesia debía de oír y debía de obedecer. Y muchos de ustedes en esta mañana necesitan seriamente continuar oyendo y obedecer. Hermano, por eso, fíjate si es así, que cada mensaje a estas iglesias, incluyendo la iglesia de Sardis, culmina con una expresión emblemática. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque cristiano nominal que me escucha, tu única esperanza está volverte a la palabra y poner en práctica la palabra. Pero ellos, hermanos, también no solamente debían escuchar la palabra, sino también debían obedecer, someterse a la palabra de Dios. Pero ellos también tenían que responder apropiadamente a la palabra. Cristo le dice, hermano, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y dice, y arrepiéntete. Hermano, la respuesta adecuada al mensaje de la palabra de Dios nunca, 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 nunca es qué buen mensaje. Nunca es qué bonito mensaje. La respuesta adecuada a la palabra de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados y someternos a esta palabra. Cuando la iglesia, una iglesia que ha muerto y que está muriendo, se vuelve a la palabra y sus miembros, amados hermanos, atesoran la palabra y hermanos, si ponen en práctica la palabra y se arrepienten de su nominalidad, entonces, hermano, el Espíritu Santo trae nueva vida a esa iglesia. Y eso lo sabemos, amados hermanos, porque en el libro de Ezequiel, como muchos de ustedes saben, Dios le da esta visión extraordinaria a Ezequiel, donde él ve a la casa de Israel representada en un valle de huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le responde, solo tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza a estos huesos, y estos huesos vivirán. Y cuando Ezequiel profetizó la palabra de Dios y habló la palabra, dice que aquellos huesos se empezaron a unir, hueso con hueso, hermano, y le salió carnes y tendones, y fueron un ejército nuevo, un ejército grande en gran manera. Hermana iglesia, no importa cuán muerta esté la iglesia o cuán activamente esté muriendo, cuando la iglesia se vuelve a la palabra, pone en práctica la palabra y responde adecuadamente a la palabra, el Espíritu Santo trae vida. Amén. Oh, aleluya. Esta iglesia, hermano, como parte del plan de corrección de Cristo, ellos debían volverse a la palabra. Tú debes volverte a la palabra. Tú, al igual que esta iglesia, debes someterte a esta palabra. Por amor a Dios, para de ser un cristiano nominal. Para que vas directo al infierno en ese camino. Para. Por eso Cristo, hermano, esto es tan serio que Cristo le dice a sus discípulos en aquel día, muchos dirán, en tu nombre hicimos tantas cosas, y Cristo le dirá, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque estos eran cristianos nominales, cristianos culturales, que no había en ellos principios de vida espiritual. Arrepiéntete de ser un cristiano nominal. Y por amor a Dios y por el bien de tu alma, yo te ruego, vuélvete a la palabra, obedece a la palabra y responde adecuadamente a esta palabra. Y por último, hermanos, como parte de este plan de corrección, Cristo llama a la iglesia a mirar, a considerar la recompensa que Él ha prometido a su iglesia. Mira conmigo, hermano, en el versículo 5 dice, así el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Cristo le dice a la iglesia de Sardis, al vencedor,
al que sale de ese cristianismo nominal. Dice, será vestido de vestiduras blancas. Y una vez más, esta vestidura blanca está hablando hermano, está haciendo referencia a que este vencedor será aceptado delante del Padre, no sobre la base de su propia justicia, sino sobre la base de la justicia de Cristo. Y mira la seguridad, hermano, mira la seguridad que Cristo le da a los creyentes vencedores. Hermanos, cuando tú estás en medio de una iglesia nominal, es fácil llegar a ser un cristiano nominal. Porque tú dices, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el punto? Si todos son nominales. Hermanos, yo quiero que usted piense, estos hermanos, Dios los anima y le dice al vencedor, dice el texto, hermano, en el verso 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiero hacer una aclaración aquí para terminar, hermano. Cuando Cristo dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, no está indicando, hermano, que es posible que tu nombre, si tú estás en Cristo, tu nombre sea borrado del libro de la vida. Esta es una afirmación negativa, en el sentido, hermano, de que dice el vencedor será vestido de vestidura blanca y su nombre no será borrado del libro de la vida. O sea, es su nombre, Cristo está acentuando la seguridad de la salvación y de la recompensa de todos aquellos que creen. Amén. Y que salen de ese estado de cristianismo nominal. Hermanos, cuando nosotros vemos, quiero terminar con esto en esta mañana, ya nosotros hemos considerado la vida espiritual de esta iglesia y hemos considerado también el plan de corrección que Cristo le ofrece a esta iglesia y nos ofrece a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero yo quiero terminar resaltando, hermano, el recurso que Cristo nos ofrece. Porque este plan de corrección nosotros no podemos ponerlo en práctica por nosotros mismos. Este plan de corrección solamente podemos ponerlo en práctica con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira el versículo 1 nuevamente, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vive pero están muertos. Hermano, mira lo que dice. Cristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando de que Cristo es una expresión que hace referencia a que Cristo tiene, ¿qué cosa? La plenitud del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado la plenitud de su Espíritu para que por medio del Espíritu Santo podamos, hermano, poner en práctica este plan de corrección, para que por medio de la ayuda y el poder del Espíritu Santo podamos volvernos a la palabra, podamos, hermano, someternos a la palabra, podamos responder adecuadamente a la palabra y podamos considerar la promesa y la recompensa que Dios nos ha dado en su palabra. Hermano, una iglesia que está muriendo solo puede ser revitalizada por medio de la continua, fiel y paciente predicación de la palabra de Dios y el ministerio continuo del Espíritu Santo, que produce en el creyente la respuesta adecuada a la palabra de Dios, aplicando la palabra y prosperándola en nuestras almas. Nuestra única esperanza es volvernos a la palabra. Cuando tú te vuelves a la palabra, todo cristianismo nominal desaparece. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te vuelves a la palabra, el Espíritu Santo abre tus ojos, y cuando tú contemplas a Cristo en su gloria, cuando tú contemplas la gloria del Señor revelada en su palabra, hermano, tú no puedes ser un cristiano nominal. Tú vas a desear atesorarlo más, tú vas a desear conocerlo más, tú vas a desear gastar tu vida en la gloria del nombre de Dios. Amén. Teniendo esto en mente en esta mañana, quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a responder. Hermano, ¿cómo tú y yo respondemos a este mensaje esta mañana? ¿Cómo tú y yo respondemos? Tú y yo respondemos a este mensaje confesando: Señor, te necesito. Quiero invitarle, hermano, a que cante este canto conmigo en esta mañana. Señor, te necesito.